Mucho tiempo ha pasado. Muchos sucesos rondan por mi cabeza, esperando encontrar quizás un culpable definitivo en toda mi desgracia. Me sentiría bien con un simple, perdóname, con el más desinteresado abrazo de compostura en plenitud, al creer con todo el corazón que nunca más volverá aquel fatigante sufrir del ayer. Sigo pensando en sus arrullos por la noche, cuando las sábanas eran incapaces de cubrirme los tobillos hasta tiritar del frío. Cuando entre la sofocante lluvia del ventanal, veía horribles criaturas volando de un lado para otro, como si viviera en un maldito cuento de terror. 9 años, 2 meses y 7 días, era tan solo un pequeño cúmulo de nervios en casa de mis abuelos, un patético llorón de primera. Recuerdo con tanta claridad, la tarde en la que me sentó sobre sus piernas, luego de una extensa charla a modo de convencimiento encabezada por mí, cuyo objetivo era conocer de su propia boca, y en estas vacaciones, cómo se conocieron ambos dulcecitos en la infancia. Demasiado intrigante para 9 décadas en el mundo, demasiado para alguien que a falta de saber muchas cosas, sabe y se martiriza por lo que alguna vez fue su porvenir, entristeciendo cada día más. Puse mi mejilla sobre su hombro derecho, en concordancia con la suave tez de manos que me arropaba los oídos. De manera casi implícita, al momento, una dulce y fatigada voz expresó el desaliento de la edad, con un historial de incalculables atardeceres, narrando el aventuresco camino hacia el baúl de la nostalgia primaveral. Cual guerrero que se rinde en batalla, listo para ser torturado, el suspirar en su rostro lo noté mucho menos entusiasta que antier. Debe ser cuestión del clima, pensé, pero ella negándose la posibilidad de brindar un no como respuesta, comenzó desde el inicio, desde el primer día que se conocieron en la niñez. Era una tarde lluviosa, dijo con alarma en su garganta. Era una fría y desalentadora tarde de primavera tan helada, que hasta las ramas de los árboles padecían el rigor de la naturaleza. ¿Acaso existe algo más hilarante que la lluvia en tiempo soleado? ¿Acaso quien se cree Dios para romper sus propias reglas escritas en piedra? Añadió seriamente. Mientras tanto, la incredulidad del patético llorón en su pecho, daba a entender que no era momento para desahogar su marchito corazón, no, aún no era tiempo para llorar bajo su presencia, aquello, solo traería tristeza y confusión en unas cuantas frases. Quiero saber más, por favor. Dije, quizás fastidiando las cosas sin querer. Sería por todo lo anterior, que ambos luceros se llenaron de lágrimas, y quisiera de verdad, no haber preguntado de nuevo por más detalles acerca del día tan nostálgico ese. Como si sirviera de algo, traté de consolar el sufrimiento desde la pura inocencia. ¿Estás bien, abuelita? Porque tienes los ojos como si estuvieras llorando, porque te pausas en medio y de la nada. Vaya patético fui en aquel entonces. Atosigándola con preguntas tan incoherentes cuanto menos, sin pensar ni un mísero segundo, en las cosas que salían de mi boca. Estoy bien, mi cielo, dijo con una voz temblorosa y algo escasa. Estoy bien. Cuando seas grande, entenderás que los años no vienen solos, querido, entenderás mucho acerca de la vida, y muy posiblemente aborrecerás el mundo en el que vivimos, el mundo que te tocó vivir. Estoy seguro de que la expresión de mi cara fue de confusión, de eso no tengo duda. Continué con las preguntas una tras otra, seguí sobrecargando lo que debería ser un momento de tranquilidad, convirtiéndolo en todo lo contrario. Hoy estás muy preguntoncito, afirmó con un suspiro que le recorría el pecho. Para ser sincero, tenía toda la razón. No era una mujer nada mal geniada ni cosas por el estilo, al contrario, era el ser más dulce que conocí a mi corta edad. Mientras conversaba, pude ver un muñeco al costado izquierdo, el cual me llamó la atención de inmediato. Nunca lo había visto, y a decir verdad, la curiosidad era precisamente mi fiel compañera. Con los ojos tan cafés como el expreso de las mañanas, y una nariz desproporcionada para ser de un niñito, se trataba de un viejo títere tallado en madera. Rápidamente llamé la atención, diciendo, abue, mira eso, mira, ese muñeco nos observa con esos ojos. En realidad, nada extraño sucedía con las cuencas oculares, pero mi habilidad para inventar historias de golpe, sí que estaba desatándose por aquellos años. Soltando una leve risa, tranquilizó la euforia de unas diminutas 9 décadas de existencia. No era miedo lo que tenía, ni mucho menos temor.
Bueno, sí, en realidad era miedo, en realidad era el tremendo piedrerio dentro del estómago, eran demasiadas cosas junto con el palpitar del corazón, eso, y un sinfín de etcétera. Observando al juguete más raro del mundo, bajé de sus rodillas aventurándome con preguntas, más de las que había hecho. Muchas más, muchísimas más, y, no sé si fue lo correcto. Le pedí que por favor lo alejara de allí. Él es Carlos, el único huésped de esta casa junto conmigo, no deberías temerle mi tesoro, dijo con una dulce y melodiosa voz repleta, a montones, de serenidad. Míralo, creo que le caíste bien, Carlos, te presento a mi nieto, el niño más bello que existe sobre la faz de la tierra. Una vez con el muñeco en sus manos, interpretó como nadie las estrofas que siempre cantaba en época de verano. Intentaba hacer que los labios del títere concordaran con la melodía propia entre balbuceos. ¿Quieres que te cuente sobre Carlos?, dijo ella. Sí, le contesté. Me dijo que había sido un regalo de cuando se conocieron con mi abuelo. Un obsequio aterrador, tan solo míralo de cerca, mira esas mejillas coloradas y repletas de timidez. Tras unos segundos, el toc-toc de la puerta se hizo presente. Eran mis padres. Al verlos, salí corriendo hacia ellos como si de un espanto se tratase. Con la incógnita de lo que sucedía, se miraron con mamá, mientras mi abuela sonreía señalando al dichoso Carlos. No te contamos de él, pero quiero que sepas lo valioso que es para nosotros. Es el recuerdo que mamá tiene de tu abuelo, es lo que la hace feliz todos los días al levantarse, y ver que una parte de su esencia aún nos acompaña. El pequeño yo de esos instantes, creía en fantasmas y criaturas que desde la oscuridad acechan. Creía en la infinidad de cuentos sobre fantasía, como la gran mayoría de noches últimamente. Llegó el momento de partir, dijo mamá. La pasé increíble con mi tesorito bello precioso, sin duda se le notaba la felicidad en sus palabras, en cada expresión de mi abuela. Nos marchamos de allí cerca de las 4 p.m. Vivíamos algo lejos de su casa, demasiado, por lo que ir de visita a diario, no era la opción más acertada de todas. Pasaron unas cuantas semanas luego de eso. Meses, a decir verdad, y muchas cosas ocurrieron en aquel lapso de tiempo. Cosas buenas y malas, cosas que a nadie le gustaría revisitar nunca jamás. En especial cuando la noticia es desastrosa, terrible, completamente difícil de asimilar y no sabes cómo reaccionarás, así sentí el horroroso momento. Cuando me enteré, un frío recorrió mi nuca hasta llegar a la espalda. No puede ser posible, no puede ser cierto, con lágrimas acariciándome las mejillas, un no multiplicado por 10. Mis padres tenían también sus ojos repletos de tristeza, lagrimosos hasta más no poder, dispersos como el parpadeo de 2 bombillos a kilómetros. La voz al teléfono sonaba seria, segura de sí misma, sonaba regular y distante. Ambos se abrazaron mientras yo observaba tras la nevera en la pared. Tenía edad suficiente, como para comprender el deceso de un ser querido, el saber que mañana al levantarte, esa persona ya no estará más contigo, incluso cuando ni siquiera vives con ella. Como extraño a mi abue, siempre comprensiva con el chicuelo preguntón de cada mes. Fueron días bastante complicados, noches repletas de llanto en mi habitación, tristeza sin precedentes. Poco después de lo ocurrido, mis padres decidieron conservar el aterrador de Carlos, el títere de mi abuela. Con el pasar del tiempo, aquel muñeco ha ido apareciendo en mi cuarto, de la nada y sin explicación. Pensando en avisarles, tuve que contener el miedo de siempre visualizar su horrorosa silueta, sobre la mecedora cerca del armario. Resulta curioso ver la sombra conformada por la blanca luz del ventanal, y la oscuridad que arropa un tercio de habitación. Justo en esa frontera convergen sus pies, calzando unos zapatos negros de cordón blanco. El rechinido de la vieja silla suena de repente, suena de ida y de vuelta, sigue sonando durante varias horas cual bucle infinito. Aterrador, por supuesto, las sábanas no son suficientes para crear límites entre su presencia y la mía. Cuando por fin se detiene, comienzo a escuchar susurros a mi alrededor, comienzo a percibir una extraña sensación que no es miedo, no lo es, simple y sencillamente es otra cosa. Lo anterior, siguió repitiéndose durante meses, una y otra vez. Cada cierto tiempo ocurrían variaciones en su comportamiento, objetos que esporádicamente cambiaban de lugar, arañazos en la madera, entre otros.
Un montón de situaciones hasta escuchar una voz a mis espaldas. Recuerdo la primera vez que sucedió. Era la voz de mi abuelita, su propia y tranquilizadora voz de calma. Estuve a punto de infartar mi debilucho corazón, pero, tan solo una cosa hizo que no tuviera más miedo, una cosa que bien pudo haberme destrozado, pero no lo hizo. Carlos, el muñeco, se encontraba narrando la misma historia que ella me contaba en aquel día, y era obvio que mis padres no debían enterarse sobre nada de esto. Si algo como eso sucedía, tendría que despedir a Carlos y lo único que conservaba de ella, se marcharía lejos de mí. Una noche como las otras, me senté enfrente suyo, el movimiento de la silla detuvo su curso, y la plática que había quedado inconclusa, siguió durante horas. Desde entonces, lo conservo al tener la sensación de que es ella, definitivamente lo es. Quiero saber la continuación sobre el idílico romance de ellos dos, quiero saber en qué lugar se encuentra ahora mismo. Quiero conocer un mundo diferente al mío, y todo porque su espíritu vive al interior de mi títere, o bueno, mejor dicho, el títere de mi abuela.